Música. Existe un tipo de soledad que no siempre se presenta como tal. Es callada, invisible. Se esconde tras la risa, tras la eficiencia, tras la frase música. Últimamente estoy muy liado. Pero en el fondo hay un dolor que nunca desaparece del todo. No es la soledad de estar físicamente solo, es la de darte cuenta de que nadie te conoce de verdad, de que si te esfumases por un tiempo, la mayoría no se percataría hasta mucho después, de que si te ocurriera algo asombroso o espantoso, no sabrías a quién contárselo. Es un silencio que se expande dentro de ti poco a poco, no ruidoso, no desesperado, sino persistente, y con el tiempo empiezan a alterar cómo piensas, cómo música te ves a ti mismo, cómo te desenvuelves en el mundo. La gente, música, suele pensar que quienes no tienen amigos son fríos, asociales o desinteresados. Música. Pero eso rara vez es toda la historia. A veces es al revés. A veces se preocupan en exceso. Música. Observan con demasiada atención. Detectan cada leve variación en el tono, cada sutil alteración en la energía, cada sonrisa forzada que no ilumina la mirada. Y tras un rato, comienzan a replegarse. Música. No porque odian a los demás, sino porque el vínculo empieza a parecer riesgoso. Desde el punto de vista psicológico, esta vivencia transforma música el cerebro. Si pasas demasiado tiempo sin lazos sociales, tu cerebro empieza a percibir el aislamiento como música una amenaza. Activa las mismas áreas ligadas al dolor físico. Por eso la soledad no solo duele en el alma, duele de verdad, en el cuerpo. Tu pulso se acelera, tu sueño se vuelve superficial, tu mente comienza a buscar amenazas en sitios donde no las hay, porque el cerebro humano se desarrolló en clanes, y estar solo durante mucho tiempo era, en otro tiempo, una sentencia de muerte. Sin embargo, hoy puedes estar rodeado de miles de personas en Internet y seguir sintiéndote completamente invisible. Porque la atención no es conexión y la aprobación no es cercanía. Hay una diferencia entre ser conocido y ser comprendido. Y eso es lo que las personas sin amigos, música, captan mejor que nadie. La mayoría no optó por este camino de golpe. No es que un día se levantaran y música decidieran, no necesito a nadie. Suele ocurrir de forma gradual, a través de decepciones menores que se acumulan con los años. Música. Compartes algo íntimo y alguien se ríe. Confías un secreto a alguien y lo usa música en tu contra. Intentas sincerarte, pero te sientes malinterpretado. Y al final, tu cerebro asimila una lección. Es más seguro no intentarlo, así que dejas de tender la mano, dejas de dar el primer paso, empiezas a convencerte de que prefieres la soledad. Y al principio quizás hasta lo creas, porque estar solo puede parecer tranquilizador por un tiempo. Te da dominio, te da espacio. Música. Pero la realidad es que, tras suficiente tiempo, la soledad pasa de ser sanadora a ser atormentadora. Porque en el fondo los humanos estamos programados para conectar. Incluso el espíritu más autónomo anhela ser visto, reflejado, sentido por la presencia de otro. Pero cuando has pasado años sin eso, algo curioso empieza a ocurrir. Música, en tu interior. Tu diálogo interno se hace más fuerte que el mundo exterior. Comienzas a hablarte a ti mismo, no en voz alta, sino en pensamientos interminables. Empiezas a revivir recuerdos antiguos, amistades pasadas, música, traiciones olvidadas, preguntándote dónde falló todo. A veces te culpas a ti mismo, otras echas la culpa al mundo, pero la mayor parte del tiempo no es ninguna de las dos cosas, es solo la intrincada danza entre la psicología humana y el sufrimiento humano. Hay un concepto en psicología llamado indefensión social aprendida. Es cuando has intentado conectar tantas veces y has fallado que, sin darte cuenta, dejas de intentarlo por completo. Tu cerebro vincula el acercamiento con el rechazo, así que incluso cuando conoces a gente buena más adelante, amable, receptiva, empática, mantienes las defensas altas. Puedes repetírtelo. Estoy bien solo, pero en lo profundo sigues deseando a esa persona que lo entiende todo, esa que no pide explicaciones, y cuanto más lo anhelas, más inalcanzable parece. Porque la soledad tiene la capacidad de hacerte sentir indigno de una amistad. Te susurra cosas como, eres demasiado intenso o no eres lo bastante interesante. Te dice que los demás tienen ocupaciones mejores, y al final, empiezas a creértelo. Empiezas a rechazarte antes de que nadie más pueda hacerlo. Te aíslas no por orgullo, sino por autodefensa. Pero lo intrigante es esto. La soledad no siempre parece triste. A veces las personas sin amigos aparentan estar perfectamente bien. Sonríen, trabajan,
crean, incluso suben fotos alegres a las redes. Pero en el fondo viven en dos mundos, el que el resto ve y el que ellas experimentan. Han construido una versión de sí mismas pensada para sobrevivir sin lazos, pero esa versión suele sentirse vacía, como si observaran su propia existencia desde fuera. Es sencillo juzgar a quienes no tienen amigos, tildarlos de raros, de ser distante o complicado, no siempre es lo que parece. Pero si prestas atención a sus relatos, cotidianos, descubrirás con frecuencia un hilo de tristeza callada, instantes en los que entregaron demasiado de sí mismos a quienes no valoraron lo suficiente para permanecer. Y con el paso del tiempo, esa aflicción moldea su forma de ser por completo. Empiezan a vincular la cercanía con riesgo, la exposición emocional con arrepentimiento. Por eso, aprenden a sobrevivir sin ella. Sin embargo, el precio de esa adaptación resulta elevado, pues sin amistades auténticas tu universo se encoge. Tus sentimientos resuenan solo en tu cabeza. No hay nadie que cuestione tu visión, nadie que mitigue tus reflexiones. Los expertos en psicología afirman que el aislamiento social prolongado puede mermar la empatía, no porque dejen de importar los demás, sino porque cesan en el intercambio de emociones. La empatía se asemeja a un músculo. Si no se ejerce, se atrofia. Así, quienes pasan mucho tiempo en soledad, a veces se tornan emocionalmente insensibles, no por voluntad propia, sino por imperiosa necesidad. Es el mecanismo cerebral para resguardarse del sufrimiento de un lazo no correspondido. Y sin embargo, surge algo contradictorio. Precisamente quienes carecen de amigos suelen anhelar lazos más profundos que nadie. Reflexionan sobre las relaciones con mayor intensidad, las diseccionan, las idealizan. Buscan sentido en cada roce fugaz, en cada gesto amable efímero, porque lo escaso se valora incluso en sus fragmentos más ínfimos. Pero la soledad no solo altera tus sensaciones, modifica tus conductas. Investigaciones revelan que el aislamiento crónico genera una hiperalerta a las señales sociales, interpretan en exceso los mensajes de texto, presumen rechazo donde no lo hay, leen entre líneas inexistentes, pues tras suficientes desaires o olvidos, el cerebro se afana en detectar indicios de lo mismo por doquier, aún en la ausencia de realidad. Esto genera un ciclo vicioso que se autoalimenta, te vuelves precavido. Los demás perciben esa reserva como lejanía, concluyen que eres indiferente o gélido y se alejan, agravando la misma soledad que intentas eludir. No es culpa tuya. Es solo el intento del psiquismo humano por blindarse del dolor. Lo que resulta aún más intrigante es cómo la soledad transforma la percepción del tiempo. Sin nadie con quien repartir tus vivencias, el tiempo se arrastra con lentitud. Los días se funden en una masa informe. Dejas de distinguir fines de semana o fiestas porque esas marcas solo cobran valor al compartirse. Los psicólogos han constatado que la soledad modifica literalmente la noción temporal. Los minutos se estiran, las horas pesan más. Porque al estar desconectado, habitas en el torbellino de tus ideas en vez de fluir con la vida. Y aún así, en medio de ese mutismo, puede brotar algo precioso, ya que la soledad asumida con conciencia también puede resultar regeneradora. Algunas de las figuras históricas más conscientes de sí mismas, innovadoras y hábilmente emocionales, atravesaron etapas prolongadas de aislamiento. La clave radica en si esa soledad es optada o impuesta. La elegida cura. La forzada endurece. Una te permite reencontrarte contigo. La otra te persuade de que no mereces enlazarte con otros. Y para numerosos individuos sin amigos, no siempre queda nítido en cuál de las dos se hallan sumidos. Afirman frases como, simplemente no se me dan bien las personas, o bien, prefiero mi propia compañía. Pero en el fondo, extrañan esa risa genuina que surge solo con quien te comprende de verdad, aquella en la que no hace falta meditar antes de hablar, aquella donde el silencio resulta acogedor, no opresivo. Es sencillo pasar por alto que la amistad trasciende el mero contacto social. Actúa como un espejo. Refleja facetas tuyas que jamás percibirías en solitario. Sin amigos, resulta más arduo medir tu evolución, o si ésta existe siquiera, porque no nos forjamos solo en el encierro, nos forjamos en el eco ajeno. Y cuando ese eco falta, puedes empezar a sentirte irreal, como si transitases por una neblina donde tu ser no reverbera en parte alguna. Ese es el sufrimiento sutil de quienes no tienen amigos. No el de la soledad propiamente dicha, sino el de la invisibilidad, el de existir sin testigos,
No obstante, bajo ese sufrimiento yace una empatía excepcional. Porque conocen la sensación de pasar desapercibidos, suelen observar a los demás con mayor claridad. Music. Son frecuentemente quienes detectan a alguien excluido, quienes indagan discretamente por el bienestar ajeno. Music, porque comprenden el peso de ser ignorado. Y quizá ahí resida la paradoja de esta soledad, que quienes no poseen amigos suelen ser los más valiosos. Music, solo hace falta que alguien se tome el tiempo de descubrirlos primero. Llega un instante que irrumpe sigilosamente, cuando quien ha habitado demasiado en la soledad comprende que aguardar a ser hallado tal vez no baste. Que quizás, solo quizás, Music la sanación no consista en hallar gente en primer lugar, sino en evocar quién eras antes de que el silencio se instalara, porque la amistad verdadera, la auténtica, solo florece donde ya mora la confianza en uno mismo. Música. Si no crees que tu voz cuenta, siempre te callarás a ti mismo. Si piensas que tus necesidades son una carga, siempre las reprimirás. Y así el círculo sigue, invisible, inaudible, callado. Las personas sin amigos suelen habitar en la sombra de vivencias pasadas, instantes en que se sintieron demasiado distintos, música demasiado sensibles, demasiado reflexivos para el grupo que les rodeaba. Tal vez de niños eran los que se quedaban en un rincón garabateando mientras los demás jugaban. Música. Quizás eran amables pero no lo suficiente ruidosos para que les prestaran atención, o quizás se preocupaban por asuntos que a los otros les pasaban desapercibidos. Con el tiempo, empezaron a llevar esa singularidad como una armadura, fingiendo que no dolía, persuadiéndose de que preferían mantenerse al margen. Pero la diferencia no es el inconveniente, es el sentido que le damos. Música. Cuando creces sintiéndote incomprendido, empiezas a creer que algo en ti debe estar mal. Comienzas a recortarte a ti mismo. Música. Hablas menos, sientes menos, esperas menos, y pronto te conviertes en una versión de ti que ya no encaja ni con quienes podrían haber amado al verdadero tú. La psicología de esto es profundamente humana. Nuestros cerebros están programados para integrarnos, en tribus, en colectivos, música en alguien. Es un instinto de supervivencia ancestral, pero cuando la integración parece riesgosa, cuando cada intento trae dolor, música, el cerebro aprende a eludir como forma de defensa. La ilusión se convierte en un mecanismo de seguridad, música, y la seguridad en soledad. Por eso tantas personas solitarias aparentan serenidad en la superficie, porque su sistema nervioso se ha acostumbrado a anticipar el rechazo antes de que ocurra. Viven en un control constante de sí mismos, música, esforzándose por no ser demasiado o demasiado evidentes. Lo que a menudo no perciben es que cuanto más lo hacen, más invisibles se vuelven, no solo para los demás, sino para sí mismos. Es como atenuar tu propia luz solo para no llamar la atención de quien no debes, para luego darte cuenta de que tampoco atraes a los adecuados. Música. Los psicólogos a veces hablan del autoconcepto social, la forma en que te ves a través de los ojos imaginados de los otros. Si has pasado años siendo ignorado o marginado, ese espejo interior se distorsiona. Empiezas a suponer que todos te verán igual, y aun cuando alguien te mira con amabilidad, lo pones en duda. Crees que solo están siendo corteses. Música. Cuestiona su autenticidad. Esa es la trampa cruel de la soledad prolongada. No solo te aleja de los demás, te aleja de tu propia capacidad para creer que alguna vez podrías, música, pertenecer. Pero aquí va lo interesante de la mente humana. Puede volver a aprender a conectar, no es algo definitivo. Al igual que un músculo que recupera fuerza, la confianza social se puede reconstruir poco a poco mediante pequeños actos de valentía. Música. Comienza con gestos menores. Devolver una sonrisa cuando alguien te mira a los ojos, responder a los mensajes en lugar de rumiarlos en exceso. Música, permitirte decir sí, aunque te dé miedo. No se trata de imponer una confianza social de la noche a la mañana, se trata de dejar que la vida te roce de nuevo, interacción a interacción. Música. Porque la amistad no surge de la perfección, surge de la presencia, la disposición a aparecer imperfecto y auténtico. Lo que muchos no se dan cuenta es que quienes han estado solos durante mucho tiempo suelen tener una profundidad emocional asombrosa. Reflexionan en profundidad. Observan música en silencio. Han dedicado años a analizar el comportamiento humano desde fuera, así que, música, captan cosas que otros pasan por alto. Detectan la sinceridad, perciben los cambios de energía,
Distinguen cuando alguien es genuino o solo está fingiendo empatía. Por eso las amistades superficiales rara vez les colman. Anhelan profundidad pero la temen al mismo tiempo. Música. Entonces, levantan murallas con ventanas. Quieren vincularse pero en sus condiciones, a través de seguridad, constancia y un silencio que resulte acogedor en vez de vacío. Y esos no son anhelos irrazonables, son simplemente humanos. Pero hay otra verdad por debajo. La amistad exige vulnerabilidad, y la vulnerabilidad da pavor cuando has pasado años resguardándote música a ti mismo. No se pueden forjar lazos sin exponer las emociones, y esa exposición parece pisar descalzo un campo de vidrios rotos cuando ya has sufrido antes. Por eso tantos la evitan por completo. Dicen que están bien solos, pero eso, música, rara vez es cierto. Solo están agotados de ser los únicos que intentan. Sin embargo, aquí está la paradoja. Cuando dejas de intentarlo del todo, confirmas el temor mismo que te mantenía aislado. Demuestras que tu aislamiento era justificado. Así es como la psicología de la soledad se perpetúa. Música. No porque no puedas conectar, sino porque la mente se vuelve demasiado temeroso de arriesgarse a lo desconocido. Pero imagina si la conexión no se tratara de impresionar, sino de ser sincero. Imagina si la amistad no fuera algo que debieras ganarte, sino algo que simplemente permitieras. La verdad es que las personas que realmente vibran contigo no pedirán un espectáculo. Te encontrarán donde estés. Sentirán el silencio en ti, no como Ausen. Pero en realidad se trata de profundidad. A veces, el primer paso no consiste en buscar nuevos amigos. Se trata de hacer duelo por esas versiones antiguas de ti mismo que se conformaban con menos de lo que merecían. Aquella que suplicaba atención, música. Aquella que recogía migajas y las tildaba de cariño. Aquella que acallaba su verdad solo para retener a alguien cerca. Cuando sanas esas versiones, algo cambia. Empiezas a atraer desde la plenitud, no desde el vacío. Y eso lo transforma todo. Existe una libertad peculiar que surge cuando dejas de perseguir a la gente, música, y comienzas a comprenderte a ti mismo. Empiezas a darte cuenta de que estar solo no implica que estés roto. Significa que has estado aguardando una alineación. Personas que no solo toleran el silencio, sino que lo impregnan de calma, música. Amistades que fluyen como respirar, no como actuar. La soledad puede convertirse en una maestra si se lo permites, música. Te enseña qué tipo de compañía anhela de verdad tu alma. Te descubre el tipo de energía que tú aportas al mundo y te obliga a forjar una vida interior tan sólida que cuando lleguen las personas adecuadas, podrás recibirlas con música presencia en lugar de temor. Porque hay un hecho sereno. La gente sin amigos a menudo se convierte en su propia mejor observadora, música. Desarrollan una autoconciencia que otros jamás lograrán. Pasan tiempo reflexionando, interrogándose, evolucionando, música. Y esa profundidad, aunque nacida del aislamiento, es precisamente lo que atrae más tarde al tipo correcto de personas, música. Aquellas que no solo ven quién eres, sino quién has llegado a ser gracias a todo lo que soportaste en soledad, música. Sin embargo, sanar de un aislamiento prolongado requiere tiempo. No se puede apresurar. No se puede fingir. Comienza con una aceptación suave de uno mismo, con aprender a hablarte como lo haría un amigo comprensivo. Cuando tu mente dice, a nadie le importas, respóndele música con dulzura. Eso no es cierto. Estoy aprendiendo a importarme. Cuando tus pensamientos susurran, siempre estarás solo. Contéstales. Sigo abierto a que me encuentren. Música. Porque tu cerebro atiende, se adapta. Las vías neuronales se modifican mediante la repetición, no por milagros. Cuanto más afirmes la conexión, más receptivo te vuelves a percibirla cuando llega. Y música llegará. Porque la soledad no es un estado eterno, es una estación, un invierno psicológico que cede paso a un nuevo calor. Música, si te permites derrumbarte. La realidad es que no tener amigos no te hace menos humano. Música. Solo hace que tu historia sea más callada, pero incluso las historias calladas pueden ser potentes. Música. Pueden rebosar de arte, autodescubrimiento y sentido. Algunos de los pensadores, escritores y creadores más grandes, música, pasaron años en soledad antes de hallar su lugar, y cuando lo encontraron era más hondo, más sabio, más anclado, porque habían aprendido a apreciar su propia compañía en primer lugar. Así que, si eres alguien sin amigos en este momento, por favor, música, comprende esto. No estás roto, no eres indigno, estás simplemente en pleno proceso de transformación. Música.
El mundo no te ha olvidado, solo está esperando a que tú te recuerdes. Llegará un día en que te sientes frente a alguien que te mire y música diga, siento que te conozco de toda la vida. Y en ese instante, todos los años que pasaste preguntándote qué fallaba en ti, cobrarán sentido. Te darás cuenta de que la soledad nunca fue un castigo. Fue una preparación. Cada noche muda, cada mensaje sin respuesta, cada dolor invisible te estaba moldeando en el tipo de persona capaz de sostener una conexión auténtica cuando aparezca. Dejarás de anhelar la multitud y empezarás a valorar lo escaso. Dejarás de perseguir atención y comenzarás a reconocer la energía. Y por fin entenderás que la amistad no va de cantidad. Música. Va de reconocimiento. Es cuando dos personas se miran y piensan en silencio. Música. ¿Vosotros dos? Pensé que era el único. Y tal vez esa sea la forma más pura de amistad. No forjada en charlas incesantes, sino en un entendimiento callado, en una gentileza compartida, en dos almas que han conocido la soledad y deciden juntas que no volverán a sentirla. Porque la conexión no se trata de hallar gente perfecta, se trata de encontrar gente sincera, aquella que puede compartir tu silencio, reírse de tus defectos y apreciar la belleza en tu complejidad. Esas son las personas por las que vale la pena aguardar. Y cuando lleguen, por fin comprenderás qué significa ser visto. No la versión que inventaste para sobrevivir, sino la persona que siempre debiste ser. Mientras tanto, camina con suavidad contigo mismo. Háblate con amabilidad y recuerda, aunque nadie esté a tu lado ahora mismo, sigues mereciendo ser conocido. Sigues mereciendo amistad. Sigues siendo parte del hilo invisible de la humanidad, unido siempre, incluso en tus momentos más silenciosos. Y quizás un día conozcas a alguien que también careció de amigos alguna vez. Lo verás en sus ojos, esa misma quietud, ese mismo entendimiento. Sonreirás y te devolverá la sonrisa. Y así, de repente, dos mundos solitarios hallarán su puente de nuevo. Porque la soledad no es el cierre de tu relato. Es simplemente el punto de arranque para el siguiente capítulo de tu vida.